Andes. El contenido, los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadores. Por lo tanto, no comprometen a la voz de los Andes en ningún aspecto. Si te sientes solo y en oscuridad, si sientes vacía el alma, si no hay paz, si las fuerzas te faltan, si el camino se acaba, no te asustes, no es nada, Él te guiará. Si te sientes triste, si sientes llorar, si no encuentras dónde ir ni dónde llegar, si las fuerzas te faltan, si el camino se acaba, no te asustes, no es nada, Él te guiará. Presentamos Red de Vida, cura para el espíritu y el alma afligida. Red de Vida, una respuesta para la vida. Buenas tardes, le damos un cordial saludo a todos los oyentes que están allí en La Voz de los Andes y aquí en su programa Red de Vida, aquí en compañía de mi esposo. Mi amor, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, mi amor, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Damos pues esa bienvenida a todos los oyentes que nos sintonizan en esta hora de la tarde por el 1390 de la AM, La Voz de los Andes y su programa Red de Vida. Como es de costumbre, y vamos a tener un tema, los viernes lo hemos escogido para hablar de los temas espirituales, el tema de la liberación, el tema de los espíritus, que son bien importantes hablarlos. Y hoy vamos a tocar un tema que se llama los espíritus territoriales. Quizás muchas personas que nos escuchan en esta hora se preguntarán, ¿qué es eso? Pero hoy vamos a explicar. Quiero leerle algo antes, amor, de entrar en materia. Dice, en este capítulo estamos hablando de este libro de Red de Vida, que desde ya también estamos haciendo allí el anuncio del lanzamiento para el 1 de octubre. Dice, queremos hablarle de lo que significa un espíritu territorial, ya que el área de influencia de este tipo de espíritus son los lugares físicos, ejemplo, edificaciones, terrenos que han sido consagrados a este tipo de demonios. Es muy común encontrarnos con historias de apariciones en lugares físicos como clínicas, hospitales y aún en casas donde muchas personas llegan a vivir. Muchas de estas personas empiezan a tener encuentros o a ver figuras o sombras de personas adultas o niños, lo cual comúnmente lo llaman aparición de fantasmas. Y es lo que nosotros llamamos espíritus territoriales. Desde allí de pronto lo de los fantasmas que mucha gente ve, que ve apariciones, pero en realidad se llaman espíritus territoriales. No es el espíritu de una persona que murió y regrese, sino que son demonios que toman figuras humanas que se manifiestan luego en estos lugares físicos. Así es, yo pienso que es un tema que pues hay personas, y yo creo que son más las personas que han vivido estas experiencias, estas situaciones. Como decía mi esposito, se encuentran en los lugares físicos, como casas, como terrenos, edificaciones, y bueno, eso es muy real, es real, y yo pienso que hay personas que van a identificarse con este tema, dicen, no, es que yo siento que alguien me mira, es que yo sentí un ruido, es que yo vi como una sombra, todo eso es real. Aún los niños lo ven, lo que pasa es que desafortunadamente no se les cree. Pero los niños tienen la capacidad de ver ese tipo de demonios. Entonces, a veces los padres dicen, es que usted se imaginó, es que es una pesadilla, porque los niños salen muy asustados o se despiertan muy asustados y ellos manifiestan porque alcanzan a verlos, solo que no entienden lo que pasa y se asustan, pero a veces las personas adultas no les creen, dicen que es que se está imaginando, que es porque no quiere dormir solo, porque no quiere dormir sola y cree que está pasando esto. Los niños tienen la capacidad, muchos niños tienen la capacidad desde muy bebecitos de ver este tipo de demonios y son muy atormentados por ellos, ¿no? Sí, ellos son sensibles, a pesar de que pues no se creía mucho en esto, o personas que no lo creen, pero los niños son muy sensibles a estas manifestaciones. Ellos tienen esa capacidad, esa sensibilidad de poderlos ver, de poderlos escuchar y de poderlos sentir. Hay un programa
Hay un programa que habla acerca de esto, son historias y relatan esas historias y son de manera real, inclusive los mismos protagonistas, las mismas personas que pasaron por estas experiencias, las van entrevistando a medida que van relatando allí sus historias y van allí pues contando de manera veraz pues lo que ellos vivieron en estos lugares, en estas casas. Ese programa pues es bueno para las personas que no les da mucho temor, pero saber que esto es real, porque es que muchas veces dicen que es que uno ya cae en el fanatismo, es que somos muy exagerados, es que en toda parte vemos fantasmas o espíritus, pero no es así. Y a través de este programa que lo dan en la televisión, es extranjero, pues ahí puede ver uno de que esto sí es real, de que eso sí existe y de que es más común de lo que uno mismo pensaba. Y hemos visto historias de niños, cómo se ensañan, por decirlo así, cómo se ensañan estos espíritus con los niños. A ellos hasta se hacen pasar, son demonios y se hacen pasar como niños, juegan con ellos, les hablan y muchas veces les dicen qué hacer. Los persiguen en sus habitaciones, donde ellos estén jugando estén en la habitación, o si están jugando en la sala o en el patio, allí y les hablan también. Los mismos niños han hablado de que es que él me dice que no haga esto, o él me dice que haga aquello, o me dice que me vaya. Hay algo que pasa, y es que pues hoy en día muchos padres dicen que es que el niño o la niña tiene un amigo imaginario, y realmente es un error. O sea, no ignorar esa parte cuando el niño le diga que es que tiene un amigo y que juega con él, o que tiene una amiguita y que juega con él, usted no ve a nadie más sino al niño o la niña. Entonces no ignore esa parte. Si quizás ellos le manifiestan que tiene un amigo imaginario que se llama Sutano, Julano, y él dice, pero no, es que ellos pasan por esa etapa. No, hay veces ellos tienen la capacidad de ver esos demonios, de ver esos espíritus en forma de niño también, y lo asumen como un amiguito. Lógicamente, pues en su inocencia ellos desconocen este tema. Hay algo que quiero leerle acá, amor, dice, el espíritu territorial, cuando es asignado a una casa, cuando las personas llegan a vivir allí, no solo se encuentran con las apariciones y las manifestaciones de dichos espíritus, sino que las consecuencias son aún más graves. Ejemplo, una familia llega a vivir a una casa o a estas viviendas, perdón, en una buena condición económica o familiar. O de salud. Pero a partir de que llegan a habitar este lugar, empiezan a manifestar problemas económicos, pleitos, la desintegración familiar. Muchos, ignorando este tema, se quedan allí sin buscar una solución, al punto de llevar a este tipo de espíritus a la destrucción de toda la familia. Es nuestro anhelo que usted, al leer este capítulo, sus ojos se puedan abrir a un mayor conocimiento con respecto al tema espiritual. Y hay algo importante, lo que usted dice, amor, con respecto a la salud, y es que mucha gente llega sana, y desde que llega pues a cierta casa o a vivir a cierta finca, desde allí empieza a enfermarse, empieza a sentir que su salud cada vez se deteriora más, y lógicamente pues los otros temas también, los pleitos empieza en ese hogar. La persona dice, mire, llegamos a esta casa y nos dañó el hogar, llegamos a esta casa, nuestros hijos se dañaron, llegamos a esta casa, y aparte lo que sentimos en las noches, porque hay gente que dice, es que yo me acostumbré ya, pero aquí no es cuestión de acostumbrarse, a que ya no me da miedo, es los efectos espirituales que trae sobre esa familia y las personas que allí habitan. Así es, vale la pena contar un testimonio. Esto es real y pasó en una familia muy unida, un hombre y una mujer, en un matrimonio hermoso, una familia muy, pero muy bonita, de ejemplo, con una parejita de niños. Llegaron a vivir a una casa, esto pasó en los Estados Unidos, llegaron a vivir allí a una casa, era su sueño, sus expectativas, pues su casa propia. Vuelvo y repito, era una familia muy unida, una familia muy, pero muy bien, tenían su buena relación, su amor, su entrega, su unidad, los niños, unos niños de ejemplo. De un momento para otro, después de que llegaron a ese lugar, empezó a haber un repudio en cada uno de ellos. Sentían que no se querían, se sentían, me imagino que ira contra ellos mismos, repudio, rechazo. Los niños comenzaron a enfermarse, los niños empezaron, como dice el dicho, como dice, de para atrás, y ese hogar empezó de para atrás. Consultaron con una persona, fue a dar una conferencia a esa ciudad donde ellos vivían. Ellos hicieron pues el deber, el sacrificio, porque uno por la salud y uno por el bienestar, pues ¿quién no haría, no? Claro. Mientras Dios le muestre a uno la salida. Y ellos fueron y estuvieron en esa conferencia y esperaron cuando se terminó, y tuvieron la oportunidad de hablar con esta persona experta en ese tema, mientras le relataban la historia, cómo era la condición actual de ellos. Pues el Señor le manifestó a esta dama, la conferencista, de que tenía que ver con la casa.
les pidió de que se fueran siquiera por 8 días, los 4 se fueran por 8 días de allí, que hicieran hasta lo imposible por hacer esto. Así lo hicieron, se fueron por 8 días de ese lugar. Su vida comenzó a ser diferente, sintieron que sí había amor todavía, ese amor que se habían tenido allí volvió a salir a flote cuando estaban en este otro lugar. Los niños empezaron pues a alentarse, pero bueno, desafortunadamente tenían que volver a su casa. Allí volvieron y otra vez empezaron a experimentar y a manifestar lo mismo, empezaron a pedirle mucho a Dios que por favor les mostrara. Eran unas personas entregadas a Dios, eran muy espirituales. Empezaron a rodear su casa de oración, de mucha oración, y a pedirle a Dios que les mostrara, los 4 con los niños. Fueron a la parte de abajo, ¿cómo se le llama? Sótano. Al sótano, que en los Estados Unidos, pues, por lo regular las casas tienen sus sótanos. Allá había una habitación, el Señor les dirigió la mirada al piso. En esa habitación había un tapete, quitaron el tapete y había una estrella de 5 puntas encerrada en un círculo y con unos pentagramas. Esto es un símbolo totalmente satánico. Se habían practicado el satanismo en ese lugar, hicieron el trabajo, por decir algo, en el pavimento, y lo hicieron allí mismo en el piso, sobre el cemento mejor, e hicieron esta estrella, o sea, quedó allí sobre el cemento mismo. Y una allí, consagración. Una consagración, hicieron rituales. Entonces, ¿cuántas cosas quizás en los lugares donde nosotros vamos a vivir que no sabemos quiénes vivieron en el pasado, qué hicieron, qué prácticas, ocultismo, brujería, hechicería? Eso queda asignado y las personas que llegan allí empiezan de para atrás, personas que en una buena situación económica se van a un lugar, a una casa, a una finca, y de que llegan a ese lugar. También hay un punto acá que dice que no podemos ignorar también, no solamente en las casas, sino también en los locales comerciales. Y si hay locales comerciales bajo la influencia de este tipo de espíritus territoriales o llamados fantasmas, en algunos de estos locales bajo esta influencia nada allí prospera, y es muy frecuente que una serie de accidentes inexplicables empiezan a pasar en ese lugar, y uno ve, mi amor, que hay locales que nada lo que ponen allí prospera, o sea, le ponen una cosa, ponen otra, y uno ve con dolor cómo la gente hace su inversión, cómo trae sus ahorros a esto y cómo se queda sin absolutamente nada porque nada le funciona. Hay lugares que han pasado por el tema de la envidia, les hacen sus conjuros, la persona lógicamente se va, pero la persona que sigue allí sigue sintiendo, viviendo la escasez, la ruina, la plata no le alcanza, empiezan a pasar una serie de cosas, y esos espíritus territoriales son por eso llaman territoriales, tienen territorio, ellos asignan un territorio, y lógicamente todo el que llega allí empieza a irle mal. Sí, hablando de los locales, da dolor, me da tristeza saber que a veces son locales, yo observo mucho eso a veces aquí cuando salgo al centro, cómo desocupan un local, cómo colocan un negocio, cómo colocan otro, y al tiempo pues tienen que marcharse, y yo digo, qué pesar, mire todo lo que invirtieron, su capital, y saber que tuvieron, algo debe haber en ese local. Pues desafortunadamente la gente, unos no creen, otros desconocen, y entonces es por esto, pero sí son cosas allí, también cuando lanzan, no sé, por envidia, que les hacen ciertas cosas para que se vayan o para que no les vaya bien, entonces igual también queda un espíritu asignado a esos locales, a esos lugares. A los lugares físicos quedan demonios asignados que son los que hacen que las personas se vayan, se aburran, le cojan una pereza a esto. De hecho, mi amor, pues quiero contar algo que ha pasado en Pereira. Hay una persona que también le hemos estado ayudando porque le han estado haciendo cosas muy fuertes, él siente que le hacen una brujería, y hicieron algo en su local, porque él tiene un local allí de repuestos de motos, y ya él no quería ir a ese lugar, o sea, era estar en ese lugar. Cada vez que iba a ese lugar se sentía enfermo, se sentía desesperado, sentía que le chuzaban los pies, sentía que no se hallaba en ese lugar, y si estaba 15 a 20 minutos era mucho, y era el lugar de su trabajo. Era un desespero por irse. Entonces le tocaba irse, y apenas salía automáticamente mejoraba, y esto pues le estaba generando muchísimos problemas también, porque pues se acaba de dejar otras personas a cargo, y pues no es lo mismo dejar uno su negocio a manos de otras personas. Entonces esto es real.
personas que yo sé que en esta hora nos están escuchando y pronto dice, a mí me pasa, yo no sé lo que hace que llegamos a esta casa, que llegamos a esta finca, que llegamos a este lugar, las cosas no han estado bien, sentimos cosas en las noches, sentimos que mueven una cosa, que mueven otra, que se dañan los aparatos, sentimos que hay pasos, todo eso es real, y yo quiero decirle a los oyentes que si usted lo vive, nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque somos seguros de que lo que se mueve a través del mundo espiritual que muchos desconocen es real, que aunque no lo veamos, es real. Entonces hay gente que dice, pues que yo no veo nada, lógicamente, o a veces se pasa mucho a las esposas, ¿no? Las mujeres son más sensibles que nosotros los hombres. Entonces la mujer le dice, mi amor, mira que sentí esto anoche, y dice, es que usted se imaginó, usted era que estaba soñando. Entonces tanto las mujeres como los niños son muy sensibles. Entonces el tema aquí no es que yo no tenga miedo, el tema es que realmente qué efecto se está haciendo en mí. Si yo he visto que hay cambios en mi personalidad, si yo he visto que la salud de un momento a otro se deteriora, si yo veo que cuando salgo de ese lugar hasta me siento diferente. Así es. También tengo, como por decirlo así, el testimonio. Esto pasó en mi familia en la ciudad de Cali. Una hermana y su esposo, sus hijos fueron a vivir allí. Esa casa, pues muy contentos, que porque era una casa muy grande, salieron de un apartamento, vieron una casa muy amplia, pero Dios mío, lo que había en esa casa era impresionante. Allí fue donde pues viví las experiencias más tremendas, pude evidenciar de manera personal. ¿Qué viste? No, eran cosas impresionantes, escuchaban arrastrar cadenas, pasos, como una mujer, pero de mucha edad, quejándose. Se lamentaba. Cómo dejaban como caer cubiertos en la cocina, se metía uno a la ducha y le secreteaban a uno en el oído, lo llamaban por el nombre. Mi hermana veía la silueta de una mujer por el espejo, a mí se me acostaban al lado de la cama. Y fue una experiencia fuerte, pero allí Dios me permitió tener esta experiencia para creer que esto es real, que esto existe. Pero lo más triste es algo, que mi hermana, su salud mental quedó un poco afectada. Ella tenía fuertes pesadillas, se levantaba al amanecer tipo 2, 3 de la mañana a pasearse por el pasillo de la casa con el esposo, porque su pecho era una opresión allí en el pecho. Fueron muchas cosas. Y desde allí no fue la misma, ¿no? No, ella desde allí no fue la misma. Y era un olor a azufre, había una habitación muy oscura, pero era impresionante lo que se sentía allí. Fueron de verdad cosas muy fuertes. Hay algo que pues es bueno compartirlo, mi amor, y es que tanto como nosotros como seres humanos necesitamos liberación, las casas también necesitan liberación. Porque así como hay espíritus que afectan a las personas y son asignados a las personas para hacerles daño dentro de ellas, pero hay espíritus externos que son los espíritus territoriales que también toman lugar, posesión de lugares físicos y también necesitan liberación. O sea, allí no solamente es decir, bueno, hagamos esto, no, eso necesita una liberación, se necesita que con el poder de Dios, que esto tenga que salir, porque siempre vamos a decir esto, por encima del poder de Dios no hay nada. O sea, si usted dice que yo hago esto, que hago lo otro, no, usted necesita el poder de Dios en su vida, alrededor de su casa, porque todo demonio y todo espíritu se tiene que someter ante el nombre de Jesucristo, ante el nombre de nuestro Dios, y ahí no hay de otra. Yo no que le hago esto, que le echo lo no, es en el poder de Él que se van a sujetar y se van a tener que ir, porque nosotros lo hemos vivido. O sea, nosotros hemos vivido las casas donde nos ha tocado vivir, vivimos una casa donde se sentían cosas en la noche fuertísimas, y yo me levantaba a la madrugada y peleaba con ellos, les decía que tenían que ir, que soltaban mi casa en el nombre de Cristo Jesús. Y aquí en Manizales hay un barrio y allí hay mucha manifestación demoníaca, mucha. Tenemos una amiga que ella pasó la niñez allá y lo que ella vivía y lo que ella sentía era impresionante. Ellos sí vendieron la casa, gracias a Dios que la pudieron y la vendieron, porque lo que pasó en esta niña y lo que le hizo fue algo impresionante, los espíritus que han en la casa, punto que esta niña fue bastante enferma y pasó por muchas cirugías. Entonces a veces sí es necesario como poner en venta la casa y lo que el Señor direccione. Así es, y igual las personas que ya se sienten afectadas por esto, poder buscar una ayuda adecuada. Entonces, amigos oyentes, los espíritus territoriales son normales, no ignore lo de los niños hablan cosas que viven, no diga es que usted se imagina, es que usted le parece, es que usted por estar viendo ese programa, ellos lo viven, ellos lo sienten, y por eso es tan importante que usted no lo ignore, porque le pueden terminar haciendo mucho daño. Entonces hay cosas que de pronto usted puede estar viviendo, y yo le quiero invitar para que usted le pida a Dios en esta hora, le diga a Dios, quizás será eso lo que me está pasando a mí, será eso lo que estamos viviendo en nuestra familia, lo que hace que estamos viviendo acá, porque no sabemos qué pasó en este lugar, no sabe qué quedó, qué prácticas hicieron,
quizás hubo muertes en ese lugar, quizás hubo conjuros. Hay de hecho terrenos que en un pasado fueron cementerios y han construido sobre esos terrenos y han quedado cosas asignadas, la gente lo ve, lo siente, pero desafortunadamente a veces las personas no tienen herramientas para enfrentar esto y no saben qué hacer. De verdad que anhelamos que este programa le pueda dar una luz, una claridad y usted pueda decir, bueno, quizás a mí me pasa. Quiero darle una línea telefónica para que usted pueda tener una información también con respecto al lanzamiento o cualquier tipo de inquietud que tenga. Es el 312-779-6532. Queremos que usted de pronto se comunique con nosotros a esa línea telefónica, si tiene alguna inquietud, si tiene alguna pregunta con respecto también al lanzamiento de los libros que estamos anunciando para el próximo 1 de octubre. Este tema que acabamos de leer está en el libro Rec de Vida, para que usted lo pueda tener en cuenta. Y también hacerles nuevamente la invitación para el 1 de octubre. Tenemos la invitación en el Hotel Las Colinas, no se le olvide que eso es allí en la 22, carrera 22, número 2020, la dirección de Hotel Las Colinas en el 2º piso, el 1 de octubre a las 4 de la tarde, para que pueda adquirir estos libros. Allí vamos a estar compartiendo más cosas con ustedes, vamos a tener de pronto la oportunidad de aclararles algunas inquietudes, las personas que quieran asistir, compartiéndole el tema de los libros, por qué los libros, todo lo que hay detrás de ellos. Entonces les estamos haciendo esa invitación a nuestros oyentes para que no se pierda esta oportunidad. Quizás allí va a tener una respuesta a esas peticiones de qué es lo que pasa con su vida, y a través de este material seguramente va a tener una salida, una explicación, una ayuda, una guía para que su vida pueda ser diferente. Así es, quería de pronto decirles que este tema que acabamos de ver, se está aquí en el libro Red de Vida, pues es más amplio el tema, obviamente, y terminando cada tema que está en este libro hay una oración. La persona dependiendo del tema, ¿no? Sí, claro. La persona puede hacer esta oración, es una oración muy clara, es una oración muy bonita, y allí pues puede también despejar cualquier duda que tenga. Así es, quisiera aprovechar este momento si hay algún oyente que se quiera reportar la sintonía y no sé, expresar cómo le ha parecido los temas de esta semana, el de hoy, al 883-4445 y al 884-6444. ¿Por qué les decimos esto? Porque pues es el primer mes que estamos y queremos mirar pues qué tanta sintonía podemos tener, qué tanta acogida ha tenido el programa y cómo les ha parecido. Entonces se puede comunicar con nosotros. Si no quiere salir al aire, no tiene necesidad, nos deja allí con nuestro compañero Juan Pablo, recibe su llamada y dice, me ha parecido muy bueno y creo que me ha servido. Entonces si lo puede hacer al 883-4445 y 884-6444. También porque queremos de pronto conocer esa sintonía de nuestros oyentes en los diferentes sectores, en los diferentes municipios, en las diferentes veredas donde nos sintonizan también, a todos estos personitas que están allí trabajando en esta hora en el campo y que quizá nos puedan decir, bueno, yo quiero reportar esa sintonía y decirle a los personas, a los oyentes, que realmente es un programa que ha edificado mi vida. Sí, así que ha traído claridad, porque pienso que de pronto ha traído claridad a muchas personas que quizás estaban allí con algunas inquietudes y puede que hayan sido despejadas a través de esos temas que estamos tocando. Sí, es bueno porque pues igual el tiempo no es muy largo para tocar los temas, pero sí al menos vamos como ahondando un poquito en este tema de lo oculto, de lo espiritual, pero también en el tema de la parte. Creo que tenemos un oyente en la línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Habla con Uriel Andoña por acá en Risaralda, Caldas. Ah, qué bueno que esté allí en sintonía de Rec de Vida. Cuéntenos cómo le ha parecido el programa. Estupendo, me parece muy bueno porque es algo pues hoy en día ya en las emisoras muy complicadito, pues ya no hay ni que escuchar, entonces programitas así sabrosos que lo divierten a uno, que lo entretienen, lo edifican, me parece muy bueno. ¿Cuánto hace que nos está escuchando? Creo que es como 20 días más o menos, pues yo siempre soy oyente de La Voz de los Andes, entonces pues más o menos, como 20 días, un mes y más o menos. O sea que desde que empezamos usted nos ha estado escuchando. Sí, claro. Ah, bueno, el oyente, muchas gracias, de verdad, Dios lo bendiga por
esa sintonía y gracias por esas palabras, de verdad que nos anima a continuar adelante y a tener pues es cada día aquí un espaciecito para como sacar de en medio de todos los afanes que tenemos un espacio para la reflexión, para el conocimiento, para la espiritualidad que es tan importante. Entonces a todos los oyentes de verdad muchas gracias. Bueno, continuamos, de todas maneras, mi amor, yo pienso que estos temas los vamos a ir seguir como ahondando en cada cada viernes que tenemos este punto de la liberación, del tema espiritual, y a los oyentes les recuerdo la línea telefónica para los que quieran tener más información o algún tipo de inquietud al 312-779-6532, allí se puede comunicar y vamos a estarle contestando quizás algunas inquietudes que pueda tener. Nos vamos, mi amor. Ahora sí nos vamos. Bueno, que Dios les bendiga y muchas gracias por estar en La Voz de los Andes y en su programa Red de Vida. Con la ayuda del Señor, si nos lo permite, el lunes estaremos aquí a partir de las 3:30 de la tarde. Para todos, una feliz tarde, un feliz fin de semana y Dios los bendiga. Presentamos Red de Vida, cura para el espíritu y el alma afligida. Red de Vida, una respuesta para la vida.